Keamol que nokniwanik chashi no campe amo cham, shi así canse hachikaini, tatanish. El día de hoy vamos a aprender saludos cordiales en cómo podemos decir cómo estás en náhuatl. Antes de irnos a la clase, quiero mandar un fuerte abrazo a mi querida seguidora Dalila Gómez. Muchísimas gracias por seguirme, por ver todos los videos que hago de Teresa en náhuatl. Muchísimas gracias. Que nuestro Señor Jesucristo y Jehová Dios te bendiga enormemente en donde quiera que te encuentres, porque que no haya, guantes no pi, que na. Que hay en ne tanto, nikmati ya ne valeria. Tasos kawata. Neki. Ven y aprende conmigo. Bienvenidos, querido y amado público, a la clase del día de hoy. Hoy vamos a aprender algo bastante sencillo, algo muy básico. Vamos a comenzar con ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo diríamos en náhuatl cómo estás? Para nosotros, para la variante de Ixhuapan, saludos a todos los de Ixhuapan y a todos los nahuablantes que me están viendo ahorita. ¿Cómo diríamos en náhuatl para Ixhuapan? Para nosotros decir ¿cómo estás? Decimos kentono, 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 kentono. ¿Cómo estás? Aquí está la letra kentono. Para responder bien en náhuatl, nosotros decimos yectia, yectia. Eso es como algo simple. Ahora, ¿quieres ser más amigable, más armonioso? Puedes agregarle la palabra nocni, nocni. Vamos a repetir para agregarle la palabra nocni. Kentono, yectia nocni, yectia nocni. Es un ejemplo de cómo puedes usar el cómo estás y responder muy bien, gracias. Como que se interpreta diciendo muy bien, gracias. Literalmente la palabra nokni significa amigo, hermano, conocido o simplemente porque eres muy agradable o respetuoso. Puedes agregar la palabra nokni. Si te quieres ver muy cool, como quien dicen, muy cool, muy educado, muy destacable, agrega la palabra nokni. Con eso te vas a destacar que eres una persona muy educada. Así que si alguien te dice, o si vas a decir, ¿qué en tono? Y si alguien te responde, nokni, eso significa que la persona es muy respetuosa y muy educada para nosotros los de Ixhuapan. Así que vamos a repetir. ¿Cómo diríamos en náhuatl? ¿Cómo estás? Diríamos, ¿qué en tono? Si vas a responder bien, puedes decir, nokni, así simplemente con eso basta para comunicarse en náhuatl. Tasakawati nokniwan ni hamonin kita chiles que ni tatanesh tota Jehová Juan Jesucristo, mamziol chikawa kano chipa. Y el amor de mi vida, quiero que sepas que te amo demasiado. Shikawi kai nokniwan, namaises timotachila, shikawi kai, shikawi kai.